Saludo a la iglesia de los hermanos ahí en Temuco y también hermanos de otras latitudes. Saludamos a todos en el nombre del Señor. Estamos siguiendo un estudio en el libro de Lucas, para lo cual vamos a leer en el capítulo 2 de Lucas. Vamos a comenzar la lectura en el versículo 25. En algunas Biblias, en la página 938. Lucas 2, versículo 25. He aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Consideramos en oportunidades pasadas que es importante nuestro nombre, que Dios tiene cuidado de cada una de las personas que habita este mundo y se preocupa de cada uno de nosotros y nos tiene en consideración, sabe nuestro nombre, y aquí sabía el nombre de Simeón, sabía su ciudad, Jerusalén, y sabía que era un hombre justo y piadoso, y también esperaba la consolación de Israel. Así que Dios lo sabe todo, está en control de todo. Esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y ahí consideramos también la obra del Espíritu Santo en las personas, en la dispensación que estaba Simeón, que no es la misma que estamos nosotros en la dispensación de la iglesia actual, ya que en ese tiempo el Espíritu iba y venía. Y también consideramos cómo este hombre era guiado, dirigido y estaba en una relación muy íntima con Dios a través del Espíritu Santo. Dice el versículo 26, le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor, y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y consideramos todas las palabras que dijo Simeón acerca del niño Jesús. En sus brazos, el creador del mundo, el dueño y señor, el soberano. Como dice Pablo, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, fue manifestado en carne. Y realmente es un misterio que nuestro creador, el Dios soberano, el eterno Dios, haya en algún momento de la historia tomado forma humana. Y Gálatas 4:4 dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, nació el Señor, nacido de mujer, nacido bajo la ley. El Señor nació y está como un niño en los brazos de un hombre que era justo y piadoso, temeroso del Señor, guiado por el Espíritu Santo, había ido al templo. Dios le había comunicado también acerca de su muerte. A este nivel llegaba la comunión de este hombre con Dios, que sabía el momento de su muerte. Así como Pablo también lo vemos cuando dice: el tiempo de mi partida está cerca. Supe yo acá en nuestra ciudad de una señora que hizo llamar a sus hijos e hizo muchos arreglos en la familia porque ella sabía que iba a partir pronto. Es el único caso cercano que conozco de algo así, de que una persona siente que va a partir luego, obviamente una creyente, y estaba preparando para el momento de su partida sin tristeza, sin ninguna congoja. Ella estaba arreglando las cosas
que veía algunas cosas pendientes con sus familiares para partir a estar en la presencia de nuestro Señor, en la residencia eterna, porque lo que estamos aquí en este mundo es un paso solamente, como la flor del campo, como la neblina, y a veces nos preocupamos tanto de este mundo, de esta vida, y son a lo máximo 70, 80 años, como dice el Salmo, pero lo verdaderamente eterno es lo que viene después de la muerte. Lo que viene después de la muerte, eso es lo real. Más real que lo que nosotros pensamos, lo que estamos viviendo aquí. A veces muchas preocupaciones, angustias que pasamos, que tenemos que padecer, son terrenales. Si tuviéramos esa conciencia de que todas las aflicciones que pasamos en este mundo son pasajeras y no son comparables con la gloria que nosotros va a manifestarse cuando el Señor venga o cuando partamos de este mundo y le veremos a Él cara a cara. Versículo 33. José y María, aquí se le menciona como su madre, y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Ahí está el contexto, es que había un remanente. No era todo el mundo que se había desviado de las cosas de Dios. Siempre a lo largo de toda la historia de la humanidad, Dios se reserva un remanente, personas que a pesar de cómo esté el mundo, nadan contra la corriente. Aunque la mayoría diga cosas contrarias a Dios, hay siempre un remanente que permanece firme, a pesar de las consecuencias, a pesar de incluso perder amistades por causa del Señor, por causa de la palabra de Dios. Y es nuestra tarea permanecer firmes, hermanos, en este tiempo sobre todo. Vienen tiempos difíciles o estamos en tiempos difíciles, en algunas ciudades más que otras, pero uno ve el pecado, ya no hay vergüenza públicamente, se ve el pecado abiertamente. Hace 10, 15 años atrás, la gente tenía vergüenza, aunque no fuera creyente, había vergüenza de revelar algunos pecados, pecados de inmoralidad u otros pecados, pero en el día de hoy se sale a la calle con banderas mostrando que en realidad son pecadores y que les gusta el pecado y luchan para que se legalice toda clase de pecados en ese sentido. Y cualquier persona que habla en contra de eso o se para firme en la palabra es tratado de muchas veces de formas incómodas, de retrógrados, que se les lava el cerebro y otras cosas más, en qué siglo vivimos y cosas por el estilo. Dios siempre se ha reservado un remanente, personas que a pesar de las circunstancias, a pesar de la época o de la política de la época o de la sociedad, aunque todos vayan en una dirección pecaminosa, hay siempre un remanente que Dios se reserva, que va en el camino de Dios, en el camino angosto, porque nosotros sabemos aquella historia de los dos caminos, los dos destinos, y muchas veces vemos personas que dicen, sí, yo soy cristiano, pero sus acciones no parecen que fueran en el camino angosto,
porque caminan a sus anchas y hacen lo que quieren y van donde quieren y no se restringen de ninguna cosa. Entonces, al parecer, fueran por el camino ancho. No hay restricciones, el camino angosto, y los que caminan en el camino angosto es un camino individual que hay que ir casi con las veredas en el costado. Es un camino angosto que no permite mucha libertad de acción. A veces el Señor dice también que son nuestros caminos, tenemos decisiones que tomar en la vida, pero Él endereza nuestras veredas, y a veces el Señor tiene que enderezar nuestras veredas porque nos apartamos, nos desviamos, sabemos lo que tenemos que hacer, muchas veces queremos hacer otras cosas, y el Señor endereza nuestras veredas. El centro de todo aquí en el mensaje de Simeón es el Señor, el niño Jesús. El Señor todavía no comienza su ministerio, obviamente, es un niño, dependiendo de sus padres. Y todo lo que vemos aquí era responsabilidad de sus padres. Sus padres lo llevaron al lugar del templo, a las cosas divinas, a cumplir la ley. Sus padres, aquí se le menciona a José y a María por separado, hace un pequeño detalle allí. En el mismo capítulo, dice que estaba sujeto a ellos en el versículo 51, estaba sujeto a sus padres, José era su padre terrenal para todos los efectos, pero nosotros sabemos que el Señor fue engendrado por el Espíritu Santo, y el mismo ángel le dice a María, el santo ser que nacerá, el santo ser que nacerá, el Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob. Llamará su nombre Jesús. El ángel le había dado su nombre, el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo, pero terrenalmente las personas sabían que era José, el carpintero de Nazaret, su padre. Y su padre, José, y su madre, dice, estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y podemos pensar, he leído algunos pasajes ahí en Lucas 1, las palabras del ángel, también están las palabras de Zacarías, también hablando del Señor. Estudiamos también las palabras de los pastores acerca del Señor, cuando aparecen los ángeles, también daban gloria en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Estos ángeles alababan también lo que estaban viendo. El centro de todo, nuestro Señor, nuestro Salvador, que en este momento está como un niño, y Él recorre todo el proceso del crecimiento. El niño crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y con los hombres. Se formaba en lo espiritual, pero también se formaba en lo terrenal, en lo social, en su época. No fue una persona ajena a su época, el Señor. Y los padres vivían en Nazaret, y él estuvo también luego allí en esa ciudad, se crió. Nos maravillamos nosotros de las cosas que aprendemos del Señor, o a veces podemos perder este sentido de maravillarnos de las cosas que aprendemos. O cambio la pregunta, ¿cuál fue la última vez que tú leíste algo del Señor y te maravillaste, quedaste pensando así, esto no lo había leído del Señor? O estás leyendo un pasaje en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, y ver que algo se refiere a nuestro Señor, o en los Salmos, y pensar, esto se parece a algo que pasó con el Señor, capaz que tenga relación, o sea, una profecía mesiánica en alguno de los libros de los profetas mayores o menores, y nosotros nos maravillamos, y de repente nosotros notamos cuando estamos leyendo un pasaje y vemos algo que nunca habíamos visto, no habíamos percibido, y el pasaje estaba hablando del Señor, estaba hablando de algún carácter del Señor, de alguna característica de su persona, y uno se maravilla, algo pasa en uno, que dice, esto no lo había considerado, esto no lo había visto. José
y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía del niño. El centro de toda la atracción era el niño, era el niño. La religión a veces equivoca esto y adora a María, lamentablemente. Adora a los ángeles, adora a los apóstoles. Qué terrible. Que el Señor les dé claridad, que ilumine sus pensamientos para que puedan ver que el centro de todo es el Señor, es el Señor. Leía una historia de nuestro país, de Chile, en la época de la colonia. Un hombre va a misa, en ese tiempo solamente estaba la religión católica, y sale de la misa y él algo había escuchado de un extranjero y dice, de todo lo que escuché, me quedo solo con lo que se habló de Jesús, lo demás no me importa. Y alguien lo escuchó, lo denunció y fue llevado a la plaza pública en Santiago, en la época de la colonia, y se le dieron latigazos delante de mucha gente para que aprendiera el poder que había en ese tiempo. Pero lo que me llamó la atención es que esa persona, con su ignorancia tal vez, pero él entendió que el centro de todo el evangelio y de lo que era lo espiritualmente importante era el Señor Jesucristo, el Señor. Creced en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, dice el apóstol Pedro en una de sus cartas. Estamos creciendo en el conocimiento, en la gracia del Señor Jesucristo. Sabemos más cosas del Señor en este año que pasó. Hemos visto más de su vida, de sus obras, de sus acciones, de todo el proceso que Él estuvo en este mundo que pasó, de sus enseñanzas, de sus milagros. Sabemos más cosas que el año pasado. Y esta no es una competencia de comparaciones, porque algunos hermanos que llevan años podrían jactarse que saben más que otros hermanos que van recién comenzando. Pero la idea es competir con uno mismo. ¿Sé yo más del Señor que lo que sabía el mes pasado, el año pasado? ¿Voy avanzando en este conocimiento? ¿Estoy siendo maravillado con lo que la Biblia me dice del Señor, de su obra, de sus milagros, de sus enseñanzas, de su carácter, de su santidad, de la hermosura de su santidad? Leíamos el otro día en un salmo. ¿Nos estamos maravillando en su persona? José y María se maravillaban de todo lo que se decía de él, y estamos hablando de un niño todavía, todo lo que se decía de él. Cuánto más después, cuando las personas iban y quedaban maravillados. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Lo dejaba a todos callados cuando le preguntaban para tratar de pillar, de sorprenderlo, y no lo podían hacer. Me acuerdo del caso de la moneda, cuando le hablan es lícito pagar impuestos o no pagar impuestos, y él, mostradme la moneda, ¿de quién? En la imagen de César. Nuestras monedas en el día de hoy llevan la imagen de nuestro Estado, de nuestro país, y el Señor sabiamente hasta el día de hoy puede permanecer esa enseñanza. Es de César, bueno, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaban, no podían sorprenderlo al Señor, se maravillaban cuando Él salva la vida allí a una mujer que había caído en adulterio. Querían ver si Él se saltaba la ley o cumplía la ley diciendo que apedrearan a una mujer. Y no la apedrearon, y tampoco Él saltó la ley, Él vino a cumplir toda la ley. El que esté libre de pecados, que lance la primera piedra. Y comenzaron a irse todos, desde los más ancianos hasta los más jóvenes, y ninguno lanzó la piedra. Se maravillaba la gente. Aquí está José y María maravillados de lo que se está diciendo ahora, cuando está recién como un niño, como un niño. Y sigue Simeón diciendo que los bendijo, dijo cosas buenas a José, a María. Y aquí le da un mensaje también a María, la madre del Señor. Y ese es el concepto que vimos en su oportunidad, que no hay que irse a los extremos, como caen algunos en
En la veneración dicen que es adoración a María, pero tampoco hay que irse al otro extremo como que fuera alguien así nada más, porque hemos leído que ella había encontrado gracia a los ojos de nuestro Señor, una mujer ejemplar, como creyente, como cristiana, una creyente, que en el libro de los Hechos la vemos allí también en reuniones de oración, una mujer de fe también, y hasta el último momento acompañó al Señor, incluso una de las pocas que estaba allí a los pies de la cruz de nuestro Señor, como dice Juan. Creyó al mensaje del ángel, creyó algo imposible. Al contrario de Zacarías, nos recordamos que fueron distintas sus respuestas, porque María preguntó cómo sería esto, pero su pregunta fue hacia la fe. Quería saber cómo iba a ser. Creo que va a ser así, pero quiero saber cómo, porque no conozco varón. Y el ángel le contestó, dijo a su madre María, Simeón le da un mensaje a ella. He aquí, refiriéndose al Señor, está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y la vida del Señor fue así. Algunos para levantamientos, otros para caída. Y como mencionamos la crucifixión, en la misma cruz, habían dos ladrones, tenían la misma vida, una vida parecida, pero uno fue levantado con el Señor en la fe. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y el otro, estando en la misma condición, maldecía y le decía al Señor, sálvate y sálvanos a nosotros mismos. Y esa persona no fue al cielo, no fue al paraíso, fue al lugar de condenación. Y ahí podríamos pensar entonces que uno fue levantado y el otro fue caído. Y esta palabra allí, caído, no es que se va a caer y se va a levantar, es como caída determinante, que no se vuelve a levantar. Por eso podemos pensar en personas que son perdidas y personas que son salvadas. O sea, el niño que está en los brazos de Simeón va a traer una división a la sociedad. Sabe que se pasó estas fechas y mucha gente hablaba de amor, de paz, y sabe que el Señor dijo que Él no había venido a traer paz, que incluso dentro de una misma familia se iba a dividir la familia, porque algunos están a favor del Señor y otros están en contra del Señor. No ha pasado en nuestras vidas cuando llega el Evangelio a nuestro hogar y algunos se convierten al Señor y otros todavía no nos convertimos al Señor, y se produce un choque. Me acuerdo de esos comienzos, pero qué bueno es, qué maravilloso es, qué grande es el Señor cuando salva a toda una familia y están todos en un mismo espíritu y van todos hacia un mismo lado y todos quieren las mismas cosas espirituales. Pero es difícil, hay hermanos, hay hermanas que todavía están en esta etapa, una preocupante etapa, difícil etapa, que están dentro de un mismo hogar con una persona que no es creyente, que no es salvada, que no busca las cosas del cielo, que no busca las cosas espirituales. Y oramos por esos hermanos. A veces son matrimonios donde los hermanos son muy buenos hermanos, lamentablemente sus esposas, sus hijos no son creyentes, no los acompañan, y debemos agradecer al Señor por los que tenemos el privilegio de tener una familia donde todos son creyentes, donde todos son salvados, donde todos buscan las cosas espirituales. El Señor nos ayude a orar por aquellos hermanos, hermanas que están sufriendo porque quieren hacer cosas espirituales y su marido va hacia otro lado y no las entiende. El Señor las ayude, le dé sabiduría para ganar a sus esposos sin palabra, incluso con su comportamiento. El Señor es sabio. Y por eso también hay la importancia de los jóvenes que todavía no se han casado, que no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Eviten aquel problema, aquella circunstancia que puede traerle muchas dificultades en su vida futuro. Es hermoso casarse en el Señor, con un creyente, una creyente.
Así que vemos aquí esta división, esta lucha. Algunos caen, otros se levantan. Podemos pensar en los caídos, en aquellas personas que no conocen al Señor y que la figura del Señor y el rechazo al Señor los hace ir a la condenación. Porque el libro de Juan nos habla claramente, aquellos que creen en el Señor Jesucristo son salvados, van al cielo, reciben la vida eterna, pero los que rehúsan creer en el Señor no verán la vida, sino que la ira de Dios está sobre ellos. Es la decisión de cada uno de nosotros, la decisión de cada uno de ustedes si no conocen al Señor. Creer en el Señor Jesucristo para vida, podríamos decir para levantamiento, o rechazar, rehusar creer, que también es una decisión. Al no creer se está tomando una decisión, rehusar, rechazar, y ahí podríamos considerar en caída. Este está puesto para caída de muchos y para levantamiento de muchos. Y dice en Israel, y ahí en el pueblo de Israel podemos aplicarlo, pensar en las personas que cayeron frente a la persona de nuestro Señor. Por ejemplo, los religiosos de la época, que se supone que estaban encargados de las cosas espirituales de Israel, no pudieron ver a quién tenían frente a ellos. Lo rechazaron abiertamente. Algunos, como Nicodemos, y otros también porque él dice, sabemos que has venido de Dios. Así que algunas personas consideraban al Señor que había venido del cielo, había venido de Dios, pero otros lo rechazaron abiertamente. Y el Señor, ¿a quién levantó del pueblo de Israel? No levantó a aquellos religiosos, levantó a lo menospreciado del mundo, a lo necio del mundo. Escogió sus seguidores, sus apóstoles, del vulgo y sin letras. Sorprendentemente, si nos dieran a escoger a nosotros, miren, van a hacer algo, ustedes tienen que elegir quién los va a ayudar, quién les va a cooperar. ¿Qué hacemos nosotros? Nuestra naturaleza, elegimos a los mejores, a los más capacitados, a los que tengan el mejor currículum. Pero ¿qué hizo el Señor? El Señor tomó personas imperfectas que no estaban capacitadas para nada en los asuntos espirituales y en 3 años las transformó de tal forma que la gente religiosa de la época que estaba años estudiando las escrituras se sorprendían, se asombraban y decían, ¿de dónde tienen estas personas este conocimiento, esta sabiduría, si son hombres del vulgo, sin letra, en forma despectiva, refiriéndose a Juan, a Pedro, que eran pescadores, eran de un oficio? Así que el Señor capacita, el Señor es el que capacita. En el último tiempo se ha dado el caso de que me encontraba con una persona que dijo que era pastor, y el hecho de que era pastor era porque tenía un diploma que lo acreditaba como pastor. ¿Dónde tenemos que ir a estudiar para servir al Señor? ¿Dónde tenemos que hacerlo? ¿Cómo capacita el Señor? Aquí vemos en 3 años, 3 años y medio por lo menos, el Señor capacitó personas del vulgo y sin letras, siguiendo sus enseñanzas, siguiendo su ejemplo, siguiendo lo que Él hacía. Lo repitieron ellos después. El Señor capacita. El Señor toma gente imperfecta para hacer su obra, gente dispuesta. Así que ningún hermano se sienta desplazado o incapacitado porque no tiene algún título que acredite sus estudios en las cosas de la Biblia. Es bueno estudiar, a mí me gusta estudiar también, pero que alguien diga usted no puede hacer nada porque no tiene ningún título en Biblia o en Escritura, qué terrible sería que fuera así el proceder. El Señor es el que capacita. Conozco un hermano del cual he aprendido bastante, he aprendido mucho, que enseñaba en nuestra congregación, y él nos comentaba cuando jóvenes que aprendió a leer con la Escritura, y las enseñanzas que él daba eran buenísimas, venían directamente desde el cielo del Espíritu Santo, lo usaba el hermano. Ese es el poder que obra en un creyente fiel que estudia la palabra de Dios.
El hermano había aprendido a leer, a pronunciar a través de la palabra de Dios. Esta frase no la entendía muy bien, la busqué en un libro y hay una explicación, dice, y para señal que será contradicha. El Señor lo presenta allí, este hermano que leía decía que pensáramos en el Señor como una señal viva, pero esta señal iba a ser contradicha. Las personas iban a tratar de atacarlo. Y leía un pasaje en Lamentaciones respecto de Jeremías que me hacía mucho sentido, que Jeremías se siente él como una persona que está en una muralla y todas las saetas, las flechas, las saetas son las flechas, vienen sobre él. Y los arcos de los guerreros se preparan solamente para atacar a Jeremías. Y él lo escribe en una de sus lamentaciones en el capítulo 3, Lamentaciones capítulo 3. Todas las saetas, todas las flechas caían sobre él. Y este es el sentido también de esta señal que será contradicha. Las personas iban a atacar al Señor, iban a contradecir lo que él venía a representar, venía a hacer, venía a declarar a este mundo. Y el versículo 35, todavía estamos en un mensaje personal a María, y Simeón va a hacerle pensar, meditar lo difícil. María tenía una importante labor, la madre del Señor. Y dice, y una espada traspasará tu misma alma, tu misma alma. Algunos piensan en los sucesos que sucedieron allí en la cruz. El libro de Juan, el capítulo 19, versículo 25, dice, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. El verso o la frase allí, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre. Durante toda la vida, el ministerio del Señor tuvo un rechazo, el Señor, por parte del pueblo, de los fariseos, de los escribas. Pero en este momento de la crucifixión, algunos piensan que se está refiriendo a esto, la espada que iba a traspasar su misma alma. Era su hijo, lo había tenido en su vientre 9 meses, había estado en sus brazos. Hay una conexión especial que la Biblia también lo dice entre una mamá y un hijo. Y el momento de la cruz era una tortura y María estaba allí a los pies de la cruz. Una espada traspasará tu misma alma. Podemos pensar en el sufrimiento, el dolor de María como mamá en lo terrenal, en lo terrenal. Y el Señor está sufriendo allí en la cruz y podemos pensar en que Él es el que está sufriendo. Él es que está allí en la cruz, pero no piensa en sí mismo. Eso es interesante. El Señor, hasta en esos pequeños detalles, Él lo dio todo por nosotros, lo dio todo por el mundo. Murió en la cruz del Calvario por nosotros, no pensó en sí mismo, se dio por entero por otras personas, y en ese detalle, en las últimas horas, Él preocupado no de Él, sino de quien había sido su madre en este mundo, diciéndole a Juan o encargándole a Juan a María. He ahí tu madre. Desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. En ese tiempo las viudas no tenían un buen pasar, y el Señor se preocupa de ese detalle. Hasta en esos detalles el Señor, su carácter, sus pensamientos, siempre pensando en
en el prójimo, en el otro. Tan diferente a nosotros como seres humanos, nuestro carácter individualista, pensando primero en nosotros, luego en los demás. El Señor es un ejemplo vivo. Y luego dice el 35, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y el libro de Juan también nos enseña que el Señor no tenía necesidad de que nadie le dijera lo que había en el corazón del hombre, porque Él lo sabía. Conocía los pensamientos de cada uno de los que lo atacaban, de los religiosos que lo atacaban, que le hacían preguntas capciosas para sorprenderle en algo. Él sabía los pensamientos que había en cada uno de ellos. Y sabe que el Señor en el día de hoy es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Así que en el día de hoy también sabe los pensamientos nuestros. Podemos engañar a las personas, a los hermanos, podemos engañar a varias gente, pero el Señor sabe el pensamiento nuestro, sabe la intención del corazón de nosotros. En estas fechas que pasaron, hubieron personas, no sé con certeza si son creyentes, si son cristianos, pero hicieron cosas buenas por el prójimo. Pero la intención que había en su corazón no estaba en hacer lo bueno por el prójimo, sino en que las demás personas vieran que ellos estaban haciendo algo bueno por el prójimo. Y el Señor dejó una enseñanza clarísima, sencilla, básica, que cuando hagamos alguna ayuda, que no sepa nuestra mano izquierda lo que hace la derecha. A ese punto, de que se nos olvide incluso si hubo ayuda o no hubo ayuda. Tanta enseñanza en ese sentido. Y el Señor dice que conoce los corazones nuestros, conoce los pensamientos también nuestros, y sabe que hay una palabra de esperanza que en mi caso, en mi vida, hace años me sirvió bastante. Dice el libro de Hebreos que la sangre de nuestro Señor Jesucristo es capaz de limpiar nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Eso está en Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo, para servir al Dios vivo. Hay hermanos como excusa, utilizaban esa excusa de que no podían servir por su vida pasada. Yo les leí ese texto, ese versículo. El Señor hizo provisión también para nuestra mente que en la vida pasada tal vez cometió muchos pecados. Entonces, ahí están, y el enemigo a veces los utiliza, esos pensamientos, para que no podamos servir libremente al Señor y a la obra del Señor. Pero el Señor ha pensado también en eso, porque Él conoce nuestros pensamientos, y dice para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Para Él todo está abierto, nuestra mente, nuestro corazón está abierto delante del Señor. Conoce nuestra intención, conoce nuestro corazón, y las cosas que hacemos las conoce, pero más conoce la intención del corazón con que hacemos aquellas cosas, y son reveladas delante de Él. Y muchos de los corazones de las personas en el tiempo del Señor fueron revelados, fueron abiertos. Y el corazón de Lidia, me acuerdo también del corazón de Lidia, ese corazón fue abierto para que entendieran la palabra del Señor. Y oramos nosotros también para que el Señor abra el corazón, los pensamientos a aquellos amigos que no conocen todavía al Señor. ¿Y quién mejor que el Señor, que conoce los pensamientos, las intenciones del corazón y todo lo que tú estás pensando? Te dice que Él puede darte una nueva vida, puede hacer todo nuevo, que todo lo que hasta aquí ha pasado en tu vida, Él lo borra, lo deja atrás y olvida que te perdonó todo, lo perdona Él. Olvida los pecados pasados
el Señor puede hacer eso y comenzar una novedad de vida, una nueva vida. Para eso Él murió en aquella cruz, perdonando nuestros pecados, lavando nuestras conciencias de obras muertas, porque todo lo que hacíamos para el mundo eran obras muertas. Y el Señor quiere que hagamos cosas nuevas, cosas vivas, que sean de bendición, de beneficio para la obra del Señor. Vamos a quedar hasta aquí y en una próxima oportunidad comenzaremos en el versículo 36. Que el Señor bendiga su palabra.